Não assusta, não, tá? Vou falar mais baixo para todo mundo, mas boa noite para todo mundo. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas a gente já vai iniciar, né? Então, queria agradecer, né? A gente inicia o nosso ciclo de palestras aqui, de conferências aqui no Oração Eucarístico, né? Já com uma dupla muito qualificada. Muito obrigado, estamos muito felizes com a presença, certo? E também estamos muito felizes, né, de ver novamente, né, a gente ocupando os espaços do, do, do nosso campus, né? Então, a gente está muito feliz de se adaptando também, né, nesse retorno às nossas atividades presenciais, que hoje a gente está fazendo um teste, né, porque além de a nossa palestra, a sede de conferências está sendo híbrida, né, então a gente está aqui presencialmente, né, com todo mundo aqui, e ainda temos mais de 200 pessoas, 260 pessoas também conectadas, né. Então, a gente está muito feliz, né, honrado com a presença dos dois, né? E, sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Hugo, que vai apresentar devidamente os nossos convidados, né? E eu agradeço mais uma vez a presença de todas e todos aqui. Obrigado. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas ao Christian, ao Andrei. Falar que é um prazer receber, né, vocês aqui na nossa escola. Bom, então o tema da palestra de hoje, tá, Tensegridade bioinformada das estruturas naturais ao design. Eu vou ler uma breve descrição, né, dos dois convidados, para vocês entenderem um pouquinho, né, do que eles trabalham, qual é a formação deles, e logo eu passo a palavra para a gente dar início na palestra. Bom, então, começando pela Andreina, designer industrial, graduada pelo Centro de Arte Escola de Design, possui licenciatura em Negócio, Design e Comunicação da Universidade de Palermo e um Master em Inovação Ambiental. Atua como docente da Pontifícia Universidade Católica Argentina, é cofundadora da comunidade Tense Biolate e entusiasta do paradigma da tensegridade. Christian Arenas, doutor em Design, especialista em Biodesign pela Universidade de Buenos Aires e graduado em Arquitetura pela Universidade Nacional da Colômbia. Sua investigação se baseia na aplicação de estratégias naturais para o design de tensegridades. Seu trabalho integra áreas como a morfologia, a biologia, a física, a biomecânica, a biotensegridade, o design computacional e a fabricação digital. É professor da Universidade Austral, da Pontifícia Universidade Católica Argentina. Que ahora vamos a mencionar un poco más adelante.
Bien. ¿Qué pasó? Estamos con la presencia de problemas técnicos. Siempre pasa. Bueno, mientras tanto, les cuento, bien. Yo soy colombiano, vivo en Argentina hace 14 años y en el 2018 nos conocimos con Andreina. Ahí fue cuando ella fue a pedir serrucho. Y muchos años después creamos esto que se llama Tense Biolab. Tensegridad bioinformada, la investigación que llevo desde hace años y a la que se conectó Andreina hace bastante. Y LAT hace referencia a Latinoamérica porque en Latinoamérica, en nuestra región, no se conoce mucho sobre la tensegridad. De pronto en las carreras de arquitectura y diseño tenemos una clase de tensegridad en toda la carrera. Y la verdad es que la tensegridad tiene un potencial muy grande para el diseño, no solo arquitectura, sino diseño industrial, diseño de modas, diseño de prótesis. O sea, todo lo que se puedan imaginar que se puede diseñar con tensegridad, aunque no lo crean todavía. Ya les vamos a contar por qué sí funciona. Además, todo este tema de Tensebiolab, justamente toda la literatura que hay alrededor de esto está en inglés, alemán o francés. Justamente nosotros estamos buscando traerlo a esta zona, a español, y conectarnos entre todos. Y a portugués también, por supuesto. Y sí. Y bueno, por eso nació esto como un hashtag, más que todo por redes sociales, de conectarnos los que estamos haciendo esto por este lado del mundo. Claro. Justamente, si llegan a buscar o a compartir algo de este evento en internet, pongan el hashtag TenseBiolab, porque la idea de esto también es que se conecte con lo que están haciendo todas las otras personas en Latinoamérica. Y así ustedes también pueden, ya con este evento, de hecho, estamos creando una red, ¿sí? Claro. Y justamente como todo lo nuestro es bioinformado, es decir, que nos inspiramos en la naturaleza, vemos esto como una red, ¿sí? En cada lugar en donde nosotros hacemos un evento, vamos creando un núcleo. Ya ustedes, por participar el día de hoy y por hacer su primera tensegridad que vamos a hacer en un rato, forman parte del núcleo de Minas Gerais. Bien, entonces, eso es TenseBiolab. En esta ocasión estamos haciendo este workshop en el que, además de ser un workshop, es un laboratorio, porque a diferencia de, digamos que de los workshops habituales, en donde ya hay un diseño preestablecido y se enseñan ciertos pasos para llegar a ese diseño, lo que estamos enseñando aquí y lo que ustedes van a aprender haciendo lo que vamos a enseñar ahora, les permite crear múltiples formas de tensegridades y además, con las células que ustedes van a armar ahora, más todas las que vamos a armar nosotros, vamos a crear un pabellón experimental. Todavía no sabemos cuál forma va a tener hasta cuando no terminamos todo y entre todos vamos a definir el diseño que va a tener ese pabellón. Entonces, este experimento además es el experimento más numeroso, más grande que hemos hecho hasta ahora y realmente es el experimento con la cantidad de células más grande que se ha hecho en el mundo. Lo vamos a hacer con 12.000 agujas, esas barritas que ustedes tienen ahí, el más. Eso. Justamente con todo este tema de bioinformado, nosotros vamos a estar tejiendo tensegridades. O sea, eso que ustedes tienen, si bien son paletas de madera, nosotros le llamamos agulhas, y las comillas vamos a tejer, ¿sí? Como tejer las trenzas, vamos a tejer tensegridades. Bien. Entonces. Así que, por favor, si alguno se llega a retirar antes de tiempo, dejen las agulhas porque las necesitamos para las 12.000.
Sí, y ustedes ya están siendo parte de ese gran experimento, así que Exacto. El viernes estaría bueno que lo pasen a ver. Sí. Bueno, esto de seguridad, ustedes han escuchado eso de que todo está conectado, ¿cierto? Seguramente. Bueno, la tensegridad funciona así. Así como, dale play, no, dale play. Bueno, el caso es, ustedes han jugado con burbujas, seguramente conocen las burbujas, todos hemos jugado con burbujas alguna vez. Bueno. Ok, está bien. Bueno. La tensegridad, si ven, es una palabra rara. ¿Habían escuchado esa palabra antes de esto? Algunos sí, algunos no. Es una palabra, como les decíamos antes, en este lado del mundo casi no la conocemos porque además en nuestras escuelas se enseña muy poquito, nuestras escuelas de diseño. Pero bueno, es algo realmente muy cercano a todos nosotros, así como las burbujas. Tanto como, bueno, a ver, todos hemos visto esas acumulaciones de burbujas y hemos visto que, por ejemplo, si empiezan siendo así grandes cantidades de burbujas, se empiezan a reventar, se empiezan a romper. Y no es que si se rompe una burbuja, todas las burbujas se rompen inmediatamente, sino que todo el sistema se empieza a acomodar, unas burbujas se van volviendo más grandes y otras más pequeñas porque es como que ese aire que está en unas pasa a otro y esa energía se va pasando entre una y otra, va cambiando la forma. El sistema de burbujas se va acomodando para que el sistema no colapse, para conservar el equilibrio de la energía. Justo en la imagen tienen como empezamos con una sola burbuja y a medida que se va aumentando, cómo va alterando la forma. Bien. Entonces, pensando en una sola burbuja, tenemos dos elementos. El jabón, que vendría a ser la película, ¿no? Y el aire que está dentro buscando escaparse de esa burbuja y por eso termina creando un círculo, una esfera, porque está buscando escaparse en todas las direcciones posibles. Y eso hace que esa burbuja, además, es que esa película, esa fina capa de jabón, sea muy delgada, porque es la forma de la burbuja permite que se use la mínima cantidad de material para soportar eso que está dentro. Y entonces, con este ejemplo, tenemos la forma, yo creo que más simple de explicar la tensegridad. En la tensegridad, nosotros tenemos dos tipos de fuerza. Tenemos la fuerza que está a compresión, que está como el aire, que está buscando escapar, y luego tenemos la fuerza de tracción, que es justamente la película que está terminando de integrar estas dos fuerzas, las de compresión y tracción. Tensegridad, tensión integrada. Si se dan cuenta, son dos cosas muy simples, son fuerzas opuestas que intentan estar en equilibrio. Y es tan simple como un sistema de burbujas. Entonces, como decía Andreina, la esfera se forma porque todas las fuerzas empiezan a intentar, todas las partículas empiezan a intentar escapar en diferentes direcciones a la vez. Y eso genera la esfera perfecta. Esto, en realidad, nosotros interpretamos esto como una burbuja. Es básicamente lo mismo. Tenemos las barras que están buscando escaparse o que tienen justamente la fuerza de compresión y luego tenemos la parte de los cables, claro, que hacen que además, si se dan cuenta, bueno, ahí no se ve mucho, vamos con quizás acá por el color se ve mejor, las barras azules
son esas fuerzas que están comprimidas, y esto son tensores que están además conectando todo, ¿sí? Cierto, bien. Podemos hacer que esa burbuja además sea de diferentes materiales. Por ejemplo, en este caso, es elástico y lo podemos comprimir muy fácilmente. En el otro caso, lo voy a tirar. Aquí esto es metálico, entonces se comporta de otra manera. Y nosotros desde el diseño podemos elegir qué materiales usar para que esas burbujas se comporten de cualquier otra manera. De hecho, podemos transformar esas burbujas. Esa misma configuración, esas mismas barras azules que acabamos de ver, generando ese hiposaedro en ese caso, lo más cercano a la esfera, podemos simplemente cambiar las longitudes de los elementos que se están tensionando y podemos generar estas formas, o podemos llegar, por ejemplo, a esta que es un tetraedro que es mucho más estable que esta otra que teníamos. Entonces, a través del diseño podemos justamente decidir las longitudes y los materiales de cada una de esas burbujas y generar burbujas más resistentes, más flexibles, o incluso hacer que unas partes de esos sistemas de tensión sean, por ejemplo, metal, que sea muy rígido, otros que sean elásticos, y podemos diseñar el comportamiento de esas burbujas también. Bien. Algo particular de esto también es que podemos cambiar los materiales y las formas de esos elementos. En este caso, por ejemplo, tenemos unas barras también, pero están impresas en 3D y son curvas. Y aquí estamos, el principio estructural es exactamente el mismo. Lo que está integrando todo es el sistema de tensiones, y está generando esa integridad tensional. Podemos usar, por ejemplo, en este caso son barras curvas, en este caso es un tetraedro también, pero fíjense que son solo dos elementos y lo otro es todo el sistema de tensión. Este no lo lanzo porque es un poco más peligroso. O, por ejemplo, en este caso, estos son pequeños tubos de vidrio y adentro está pasando un hilo. El hilo está tensando todos los elementos y está integrando todo el sistema. Sí, podemos jugar con la tensión de esto y generar además diferentes formas. Fíjense que es como un domo geodésico. Y podemos también cambiar las longitudes, podemos diseñar el comportamiento de esto también. Entonces, esto lo podemos usar para arquitectura transformable, por ejemplo, o para diseño de vestuario, por ejemplo, o de espacios que se transformen. O sea, el límite de esto de verdad que está en qué tantos o qué diferentes materiales quieran ustedes usar, las longitudes, el comportamiento y lo que necesiten hacer para eso. Hoy en día esto se está usando, por ejemplo, para generar prótesis o robots que se transforman, o, bueno, esto es lo que les decía, que es tensión integrada. Y bueno, aquí, esto que vemos aquí es donde empezó todo. Exacto, ahora vamos con la historia, un poco de la historia de la tensegridad, un poco. Todo el tema de la tensegridad en verdad empezó con unas esculturas de parte de Kenneth Nelson, ¿sí? Ahora vamos a armar, justamente, tenemos acá una X, ¿sí? Empezaron, o por lo menos Nelson empezó a jugar con estas X, y él más que todo lo hacía por un tema artístico, ¿sí? Claro. Ya acá no era buscando alguna función de estructura, simplemente algo artístico, ¿sí? Entonces, este que tenemos acá, solo la X, vendría a ser la célula mínima de tensegridad. Claro, cuando Nelson hizo esto, él quiso justamente a través del arte generar esculturas que fueran bastante livianas. Entonces empezó a jugar él tenía conocimientos sobre la forma, sobre el estudio de la forma y esto, y empezó a separar los esfuerzos por unas clases que había tenido con otro señor que se llama Fuller, que vamos a ver más adelante,
Y él empezó a generar esta otra lógica. A partir de aquí empezó todo esto. Él decía esto, ¿sí? Decía esto, que la tensegridad es un tejido, así como, o sea, él fue el que empezó a contarlo desde ahí. Bien, voy a pedir por allá al fondo si podemos encender la luz, porque vamos a armar ahora la primera célula de tensegridad, ¿sí? Luces. Cámara, acción. Pero bueno, ustedes ven que esos elementos que tienen ahí son básicamente elementos muy simples. Como decía Andreina, son las agujas y las gomillas. En este caso, las agujas de madera que tienen son las que van a soportar la compresión y las gomillas son las que van a transmitir la tracción, la tensión. Esto son células de tensegridad de 2 dimensiones. O sea, digamos que solo tienen largo y ancho. Y a partir de aquí podemos empezar a entender todo. De hecho, si ven los dibujos de arriba, pueden ser tejidos como los tejidos de nuestra ropa o los tejidos artesanales. Y todo eso tiene esa misma lógica. Lo que sucede en esos tejidos es que no están separadas las fuerzas de tracción y de compresión, sino que en realidad todo es una tensión que se está integrando continuamente. Vienen a ser lo que se llaman estructuras recíprocas. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con las agujas que ustedes tienen, van a tomar una. ¿Tienen una aguja? Todos levanten una aguja. Muy bien. Lo mejor es que muchos ya se adelantaron y crearon la célula. Increíble. Pero bueno, con esa aguja, lo que vamos a hacer es ponerle una gomilla alrededor. Lo está haciendo Andreina ahora. Seguramente también han jugado con gomillas cuando eran pequeños. Puede ser peligroso. Tengan cuidado. Entonces, van a conectar una gomilla a la aguja y bueno, pueden ver que ahí ya hay cierta tensión, ¿cierto? Pero todavía no pasa demasiado. Ahora van a tomar una segunda gomilla una segunda aguja sin gomilla. Y lo que van a hacer es generar una X, una cruz. Con mucho cuidado acá porque puede salir disparado. De verdad, agárrenlo fuerte. Y lo que van a hacer es conectarla como una cruz. Si, por ejemplo, cuando la conecten, no les queda simétrico el centro, no tiren de la gomilla porque se puede romper. Entonces lo que van a hacer es sacarla y desplazar la aguja y volverla a conectar. ¿Bien? ¿Quiénes tienen la luz? Bien. ¿Tienen su célula? Perfecto. Bien. La idea es que tengan un cuadrado, ¿sí? Obviamente, como esto es elástico, no va a quedar completamente perfecto, pero buscar que sea lo más cuadrado posible. Bien. Bueno, ahí ya armaron su primera célula de tensegridad. Si se dan cuenta, cuando ustedes, por ejemplo, tiran de un lado de la gomilla, todo lo que está conectado se va a transformar de alguna manera. Si tiran de una parte de la gomilla o si mueven una de las agujas, todo el sistema se va a transformar. Aquí puede parecer muy obvio porque son muy pocos elementos, ¿sí? Pero eso sucede en la tensegridad de la misma manera. Cuando movemos una de las partes del sistema, todo se transforma porque todo está conectado por esas líneas de tensión, ¿sí? Y eso, por ejemplo, cuando les decía antes que si habían escuchado esto de que todo está conectado, puede sonar bastante New Age y todo eso. La cuestión es que es real, porque todo está conectado por energía.
Si lo llevamos, si lo pensamos al nivel más pequeño, por ejemplo los átomos son pequeñas partículas que están aisladas, hay mucho espacio entre ellas y lo que las une es energía, ¿sí? Por ejemplo, realmente nunca lo llegamos a tocar físicamente, o sea, nada, porque justamente la energía es lo que está haciendo que las cosas se repelen, se separen un poco, ¿sí? Y si vamos al nivel más lejano, más grande, más macro, o por ejemplo al sistema solar, es como un átomo de gran tamaño. Son pequeños puntos en el espacio conectados por la energía de la gravedad que hace que el sistema funcione de alguna manera, ¿sí? Y esto sí, funciona así a todas las escalas, en realidad. Todo lo que estamos generando acá, de alguna manera, se está intercambiando energía entre ustedes y nosotros. Por ejemplo, esto que les acabamos de enseñar ya es una energía que se compartió con ustedes y algo cambió en el sistema de ustedes. Y eso, sinceramente, genera algún tipo de transformación y va alterando el sistema. Bien, volvimos acá. Entonces, ¿qué? Bueno, sí. Bien, entonces, hay muchas maneras de hacer tejidos, ¿sí? Snelson lo hacía en el arte, y él hacía células de tensegridad tridimensionales de muchas formas, y generó una gran cantidad de esculturas. Él, hoy por hoy, es el artista que tiene más cantidad, o sea, el principal exponente de la tensegridad en el arte, es Kenneth Snelson. Y él fue quien en realidad dio a conocer como este principio estructural al mundo. O sea, gracias al arte, se dio a conocer la tensegridad. Gracias al arte estamos aquí, estamos aquí. Este señor, se ve tan feliz con su burbuja gigante, es Buckminster Fuller. Él fue quien empezó a teorizar esto de la tensegridad. Él, antes de que Snelson hiciera eso, él diseñó las cúpulas geodésicas. ¿Conocen las cúpulas geodésicas? Él decía que, por ejemplo, en las cúpulas geodésicas sucede lo mismo. Lo que sucede ahí es que no están separados los esfuerzos de tracción y compresión, sino que dependiendo de dónde llega cada uno de los esfuerzos, se van dividiendo de diferentes maneras. Es decir, que las mismas barras cumplen los dos roles, tanto el de compresión como el de tracción, dependiendo de en qué punto está obteniendo o está recibiendo la fuerza exterior también, sobre qué está descansando. Tal cual. Y en uno de los... Fuller, cuando estaba teorizando todo esto, él daba clases por todo el mundo básicamente, y en una de esas clases estuvo Kenneth Snelson, que ya tenía algunas curiosidades artísticas, y cuando Fuller le enseñó todo esto, él empezó a jugar con cosas y llegó a esto, a sus tensegridades como esa que ustedes tienen, y él empezó a generar todo esto. Y él decía eso, eran islas de compresión en un mar de tracciones. Que si quieren seguir armando 3X, necesitamos 3X en total. Por favor. Ya tienen una, faltan 2 más. Bien. 2X más de estas. Tienen que tener 3. Bien, y bueno, ustedes dirán, pero esto, ¿para qué sirve la tensegridad? Como les decía antes, se está aplicando en muchas cuestiones del diseño. Como lo que nos convoca es la arquitectura, la cuestión efímera además. Hay algunos casos de arquitectura efímera, como esto, que es no, es que no tiene QuickTime. Esta es una obra que hizo un chico llamado Will Buchanan. Y bueno, es una tensegridad muy grande y bueno, la hizo para jugar ahí en el desierto. Esto fue otra que hizo en otro momento, si se dan cuenta, eso que tiene ahí es el icosaedro negro que está por ahí, solo que de gran tamaño. Funciona igual a cualquier escala. Esa es otra de las maravillas de la tensegridad. Cuando hablamos de que es un átomo, pero también el sistema solar, es porque realmente el principio estructural es un principio de relación estructural. O sea, es una manera en la que se relacionan cosas para generar estructuras. ¿Bien?
Esto, por ejemplo, es un pabellón que hicieron en Inglaterra hace el año pasado. Esto es otro tipo de tensegridad. Esas células que ustedes están armando y las que están rodando se llaman células de tensegridad cerrada porque el sistema mismo se cierra en la misma célula, ¿sí? Es decir, que son autoportantes, no necesitan de algo más para poder ser una estructura. Exacto. En este caso, justamente tenemos una tensegridad abierta que necesita el piso para poder terminar de hacer la estructura, ¿sí? O sea, está anclada en el piso, en el suelo. Y por lo menos en esta tenemos... pon la siguiente. Fíjense que esta es la misma vista desde adentro y tenemos las distintas barras, ¿sí? Que todas se encuentran completamente rectas, ¿sí? La tela es lo que está buscando tensar y crear toda esta forma. Exacto, está integrando justamente todas las barras. Y bueno, esto se arma completamente plano y una vez que se tiene ya todas, armamos, anclando en el suelo el pabellón. Como algunas carpas. Campamento. Cada campamento o algo así. Esto es otro caso de otro pabellón del que también usaron fabricación digital, como las cosas que tienen ahora, pero esos son como unas almohadas de aluminio. Funciona igual. Esto es un caso de mayor escala, la cubierta de un estadio. Hay varios que funcionan con esta lógica. Se usan mucho en cubiertas porque son estructuras muy livianas, porque se adaptan a las fuerzas del medio ambiente y no necesita gran cantidad de materiales para generarlo y es muy liviano. Así como en la naturaleza, ¿sí? Que ahorra material, bueno, la tensegridad justamente busca esto. Bien, o genera esto, más que buscarlo. Claro, se genera. Y por la misma razón se está usando mucho en nuevos proyectos espaciales, porque son módulos muy livianos. Imagínense la cantidad de combustible que necesitan para salir. Si llevan cosas muy pesadas, necesitarían mucho más combustible para alejarse de la gravedad de la Tierra. Como esto es tan liviano, pueden llevarlo al espacio e ir armándolo en el espacio, que funciona en cualquier sin gravedad. Bien, entonces... Ventaja de la tensegridad. El diseño. Bien, como decíamos, se necesitan pocos materiales para generar cualquier tamaño, cualquier tipo de estructuras. Y lo que dice bajo consumo de energía se refiere, bueno, por un lado, la materia es energía, ¿no? Pero por otro, cambiar la forma de una tensegridad requiere muy poca energía. Por ejemplo, si tenemos un sistema que tenga, por ejemplo, bisagras o palancas, necesitamos mucha energía para que gire. Con esto, como se pueden dar cuenta, mueven un poquito y todo el sistema cambia, se transforma. Por eso se usa ahora tanto en robótica. Es autosostenible, o sea, como el autoportante, ¿no? Autoequilibrado, todo el sistema se equilibra solo. Es independiente de la gravedad, lo que ya decíamos. Tiene articulaciones flexibles, que esto hace que los esfuerzos o sea, por ejemplo, en estructuras rígidas, los esfuerzos se concentran en los nudos. En este caso, como es flexible, todos los esfuerzos se transmiten a la estructura muy fácilmente y hace que no se rompan por esos nudos. Es algo muy similar a lo que sucede en la naturaleza y eso es lo del comportamiento no lineal. Si en un tejido muy complejo cambiamos la forma o se rompe una de las células, ese esfuerzo lo absorbe todo el sistema, no solo ese lugar. Ahora, tiene algunas desventajas. Es complejo de fabricar porque, como se pueden dar cuenta, necesitamos bastantes componentes para hacerlo, ¿sí? Tiene congestión de componentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se busca hacer tensegridades ya a nivel digital,
pasa algo que no toma en cuenta a veces lo digital y termina habiendo un cruce entre lo que vendría a ser las barras. Entonces muchas veces esto es algo que, bueno, pues por ahora un reto para poderlo transmitir a lo digital, cómo evitar este tema del cruce de los materiales, que haya una congestión. Sí, esto tiene que ver con que cuando se busca la forma digitalmente, esto responde a fórmulas matemáticas. ¿Sí? No natural o no tan naturales. Claro. Y entonces, esas fórmulas buscan un equilibrio de números, pero no tienen en cuenta a veces la cuestión espacial o los materiales de los que están compuestos. Y eso hace que si da un resultado de una tensegridad posible, pero por ahí es toda aplastada o cosas así. ¿Sí? Las fuerzas, se necesitan fuerzas elevadas para mantener el equilibrio, la autotensión. Por ejemplo, en el estadio que vimos o en la estructura que vimos del icosaedro gigante, o hay un puente en Australia que no lo mostramos. Estas agujas que ustedes tienen en la mano pueden tener 10, 15 metros de largo. Entonces necesitan muchas fuerzas mucha tensión, ¿sí? para soportarlo. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con esto cuando se lleva a mayores tamaños. Tiene un alto grado de deformaciones, por lo mismo, como usan células gigantes, cualquier esfuerzo pequeño hace que se deforme mucho la estructura. Esto también es justamente un resultado de cómo se reparten las fuerzas. Al haber a veces un pequeño cambio acá, se deforma toda la estructura, por un lado también buscando justamente el equilibrio que ocurre por ese pequeño cambio. Siempre la tensegridad va a buscar una estabilidad en la estructura si hay cualquier tipo de cambio. Bien, lo que nosotros proponemos con este abordaje bioinformado es una solución posible a estas desventajas. Porque lo que nosotros proponemos a través de esto es, a cambio de hacer células gigantes, hacer como hace la naturaleza, muchas células muy pequeñas para generar estructuras más complejas. Como podemos diseñar el comportamiento de una célula, dependiendo de la forma, dependiendo de los materiales, podemos definir el comportamiento de un tejido. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de esto, que es lo que estamos haciendo en este momento con el resto de los chicos que están participando en el workshop, en lugar de hacer una de estas células enorme, lo que estamos buscando es unir un montón para hacer torres. Básicamente eso. Claro. Algo particular también es que estamos usando gomillas. Eso hace que sí o sí sea muy flexible. Pero si cambiáramos, por ejemplo, esto, a pesar de ser gomillas, es bastante resistente, ¿sí? Y lo que decíamos, o sea, si fueran todas barras rígidas, al tirarla podría romperse alguna, pero así toda la fuerza se distribuye en todo el sistema. Otra cosa es que, como decíamos antes, cuando se busca la forma digitalmente, lo que sucede es eso del cruce de componentes. Lo que hablamos de búsqueda de forma analógica es, podemos inventar una célula en la mano, ya sabemos que funciona, que tiene equilibrio, así que multipliquémosla físicamente y podemos multiplicarla y hacer tejidos más complejos. Luego, ya sabemos dónde están los nodos, ya sabemos que esto es equilibrado y este conocimiento lo podemos pasar a lo digital y generarlo de cualquier material que queramos. Eso es lo que llamaríamos la tensegridad bioinformada, pensar estrategias naturales para generar tensegridades. Y es lo que estamos haciendo, sumar esas dos partes. Como les decía, en las células funciona exactamente igual y eso lo descubrieron hace bastante tiempo. Ahí, como podemos ver, se ve la estructura de la célula y descubrieron además que cambiando la forma de la célula cambiaba el comportamiento químico de esas células. Entonces, es otra muestra de cómo la forma, además de definir el comportamiento estructural,
define biológicamente comportamientos químicos. Bien. Podemos pedir por el fondo que vuelvan a encender las luces. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de biotensegridad, ¿sí? Sí. Como decíamos, el cuerpo humano es una estructura, ¿sí? Entonces, nosotros somos tensegridades. Primero que somos autoportantes por ahora, ¿no? Por un tiempo. Y lo que sería ya nuestros huesos justamente están haciendo esta fuerza de compresión y todos nuestros músculos están haciendo la tracción, ¿sí? Entonces, como todo está conectado, vamos a verlo ahora. Les vamos a pedir a todos que se paren, ¿sí? Se levanten. Todos de pie, por favor. Bien. Usualmente Sin vergüenza. no pensamos mucho en cómo funciona nuestro cuerpo hasta el momento en el que algo falla, ¿cierto? Cuando nos enfermamos, ahí nos damos cuenta de que algo está pasando. Bien, entonces vamos a bajar las manos y van a ver hasta dónde llegan sus manos. Intenten tocar la punta de los dedos de sus pies. Bien. Ahí va. Bien, estamos ahí, ¿no? Por lo menos yo estoy bastante lejos. Cristian también está bastante lejos, ¿sí? Esto no es mentira. Bien, entonces, ahora vamos a estirar los brazos. Una respiración profunda. Vamos a abrir la boca. Lengua afuera, con todo. Afuera la lengua. Muy importante sacar la lengua. Es súper importante sacar la lengua. En serio, si no, no va a funcionar. Si no, no funciona, en serio, tienen que hacerlo. Ajá, con barbijo y todo. ¿Cuándo fue la última vez que sacaron la lengua? Ajá. Pregunta si la tenemos. Ajá. Con fuerza. Varias veces. Y vamos a bajar. Pregunta, ¿llegaron más abajo o no? ¿Notaron algo diferente? Levanten la mano quien sí notó diferencia. Ok, bueno, algo. Bien. Justamente nuestro cuerpo, ya se pueden sentar, ya no tienen que sacar más la lengua. Nuestro cuerpo está totalmente conectado. Exacto. Y si se dan cuenta, cuando pensamos en ese tipo de estiramientos, pensamos que es un ejercicio de las piernas, pero al ejercitar el músculo que hace que movamos la lengua, permite que nuestra flexibilidad se aumente de esa manera. Es algo que uno nunca tiene en la cabeza, nunca lo piensa, pero funciona. Esto es algo que descubrimos gracias a... Que conocimos. Exacto, gracias a alguien que conocimos por la tensegridad, que se llama Rodrigo Abed, que es un chico, un chico chileno, y él trata la tensegridad desde la parte del cuerpo, ¿sí? Entonces él nos explicó justamente cuando él tiene pacientes que tienen problemas de la rodilla, él no va a tratar la rodilla, sino busca lo opuesto. O sea, ¿en qué parte del cuerpo está teniendo esa falla que está haciendo que trabaje más la rodilla? Justamente en la tensegridad es esto. Cuando hay un cambio por un lado, el sistema se adapta y entonces
tenemos sí, algún tipo de deformación o alguna parte que está recibiendo más fuerza. Eso es justamente lo que está pasando con nuestro cuerpo cuando tenemos algún dolor, que está haciendo más esfuerzo porque hay unas fallas en otro lado. Entonces acá, por la conexión de los músculos, con ese estiramiento de la lengua, deberían llegar un poco más abajo. Claro, eso es, lo que conecta absolutamente todo es algo llamado fascia, que es, si hay carnívoros aquí, cuando estamos comiendo carne, hay una tela, una membrana muy delgadita, blanca, que separa las partes. Eso es la fascia. Tenemos eso integrando todo el cuerpo. Es la que envuelve los músculos y está cubriendo absolutamente todo en el cuerpo. Y desde los 80s que se pensó la biotensegridad, se empezó a estudiar mucho más ese campo de la fascia y están usándolo en tratamientos del cuerpo y otro tipo de cosas y están obteniendo bastantes buenos resultados por ese tipo de pensamiento. Bien, en la naturaleza, la manera en la que la naturaleza genera estructuras es conectando estas tres cosas. La fuerza que está entrando o que está sucediendo, como en la burbuja, genera, a partir del material disponible, genera una forma adecuada para que esa estructura sea posible. ¿Sí? Como la burbuja, es la forma más óptima para que esa fuerza sea resistida. ¿Sí? Eso es lo que llamamos morfología estructural, básicamente. O sea, eso es un término que viene de la naturaleza. En el caso artificial, emulamos la naturaleza, usamos la misma lógica, unimos los mismos tres puntos, pero además sumamos algún tipo de tecnología. No pensemos solo en tecnología como algo de robots. Claro, o algo digital, sino el simple hecho de hacer un iglú. Wow, sí, sí. A ver. Una caja de hielo. O, por ejemplo, las viviendas que usaban nuestros antepasados en donde tejían las ramas de los árboles y ponían pieles encima. Todo eso es una tecnología, es la tecnología que existía en el momento. Ese tipo de pensamiento y de lógica ya hace parte de esta otra manera de pensar artificialmente, y es lo que llamamos tecnomorfología. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, y es la manera en la que pensamos este tipo de estructuras que hacemos. La naturaleza funciona así. Lo que hablábamos. La naturaleza es ciertamente perezosa. Busca la manera de gastar la mínima cantidad de energía. ¿Sí? Por eso a veces somos perezosos. Realmente es normal que el cerebro... Natural ser perezoso. Claro. Es natural intentar gastar la mínima cantidad de energía. Y para eso, porque como decíamos, el material es energía. Entonces la naturaleza intenta usar la mínima cantidad de material para generar estructuras. ¿Sí? Y algo muy importante es esto de mínimo inventario, máxima diversidad. Entonces, con estas agulhas y comillas que tienen, tenemos una gran cantidad de formas para hacer, de hecho. Claro. Y acá, por ejemplo, tenemos otras formas que se hacen con los mismos materiales que ustedes tienen en las manos. Claro, solo cambian las estrategias. Tal cual. Esto se refiere también no solo a la cantidad de materiales que se usan, sino a la cantidad de instrucciones que usa la naturaleza para generar una estructura. ¿Sí? Últimamente hemos escuchado esto de los algoritmos por internet y demás, ¿no? Pero un algoritmo es una receta, es una manera de seguir. Y son una cantidad de instrucciones para obtener un resultado. La naturaleza hace eso. Hace instrucciones muy simples que le permitan generar una gran cantidad de cosas. Cuando diseñamos tensegridades, podemos usar dos tipos de estrategias.
Las generales, que son, o sea, son varias, estas son extraídas de la naturaleza. La naturaleza usa simetrías, modularidad, o sea, usa, por ejemplo, muchas células y muchas partes iguales para generar cosas más complejas. La diferenciación morfológica es lo que hace que algunas células o algunas partes del cuerpo sean un poco diferentes para soportar las fuerzas que debe soportar. Y la alometría es lo que hace, por ejemplo, que algunos cangrejos tengan un lado de su cuerpo un poco más grande, por ejemplo. O que cuando ese mismo, otro cangrejo sea más grande, pero por las fuerzas que necesita, cambia algún tipo de forma, ¿sí? Y las específicas, lo que hacemos es copiar directamente alguna biotensegridad. O sea, podemos ver cómo funciona un brazo y copiamos eso para generar alguna tensegridad. ¿Bien? Lo que estamos usando en nuestro workshop son estos dos tipos de estrategias, las simetrías y la modularidad. Estas son las simetrías que usa la naturaleza que nosotros podemos usar fácilmente para usar tensegridades. Para diseñar tensegridades, cada parte, cada X, es una X como la que ustedes tienen, por ejemplo, ¿sí? Y son los diferentes tipos de simetrías. La simetría bilateral es como la simetría del cuerpo. Todo igual hacia ambos lados, ¿no? Igual hacia un lado, igual hacia el otro lado. O casi igual. Sí. Simetría de traslación, es copiar lo mismo, desplazarlo, ¿sí? Y fíjense que en el caso del centro, el helecho, también tiene simetría bilateral, ¿sí? Y si se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, genera lo que llamamos fractales. Y fíjense que eso es la repetición con dos instrucciones muy simples. Simetría rotacional, repetir el eje, el mismo módulo alrededor de un eje, pequeñas variaciones. Y la simetría esférica es repetir la misma forma alrededor esféricamente de un punto, como estos tres casos que tenemos ahí. Bien, no sé si reconocen el primer caso que es, ¿sí? ¿Sí? Por algo estuvimos 2 años encerrados. Bien, justamente por algo fue tan viral, ¿sí? Porque siendo natural, ¿no? De la naturaleza, fue muy inteligente para llegar a todos lados. Claro, y este tipo de formas permite, por ejemplo, el coronavirus son pequeñas cápsides, se llaman, de proteínas, que son triángulos. Y esos triángulos se van conectando y generan esta esfera. Y esa esfera lo que hace, lo que permite es que haya más espacio adentro para tener información. Adentro es donde está el ARN que va a contagiar a todos los demás. Y de cada uno de esos triangulitos salen esos pelitos rojos, que son los que cambian la forma y son los que permiten todas esas variedades de coronavirus que hay, beta y todo eso. Son cambios muy pequeñitos, pero muy eficientes. El centro es una colonia de algas. Cada puntito chiquitito es un organismo unicelular que se va conectando con los demás. Y las esferas que están adentro son las algas nuevas que crecen y cuando ya la de afuera se vuelve vieja, se rompe y sale. Y el último, todos también hemos jugado con eso alguna vez, es una estrategia que usa la naturaleza para hacer eficiente la distribución de las semillas. El viento puede llegar por cualquier lugar y así puede llegar a muchos lugares. Otros casos, granos de polen. Bien. Bueno. Bueno, tienen todos, ahora vuelvo a pedir otra vez que enciendan la luz. Tienen la X, ¿no? Cada uno tiene su X, ¿sí? Ahora vamos a terminar de armar, vamos a terminar de armar esta célula de tensegridad, que justamente es esta que estamos viendo en la imagen. ¿Sí? Claro, hasta ahora ustedes tienen la célula de tensegridad de 2 dimensiones. Ahora vamos a hacer una célula de tensegridad de 3 dimensiones a partir de esto. ¿Podemos volver a poner acá? Bien.
Entonces, hasta ahora, exacto, vamos a tener solamente una sola X, ¿sí? Y vamos a tomar con una sola mano la X. La idea es que lo tomen con 4 dedos, ¿sí? Por el centro de las agujas, solamente, exacto, ahí, las 4, ¿sí? Bien, ahí como lo está tomando Cristian, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 4 dedos tomando la X. Ahí tenemos alto y ancho. Ahora lo que vamos a buscar es darle profundidad con una tercera agulla. Vamos a cruzar la X con la tercera agulla. Ahí está. Fíjense cómo lo está haciendo Cristian, que está cruzando, ¿sí? Bien, exacto. Entonces, tenemos, claro, en pantalla y acá, cualquiera de los dos. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es darle profundidad, ¿sí? Bien. Exacto, perfecto. Ahí estamos. Ok, bueno, creo que estamos todos más o menos en lo mismo. Bien. Vamos a tomar una segunda gomilla. Aquí vamos a necesitan un poco más de fuerza porque se va a poner un poco más tenso y más peligroso. Exacto. Como vamos a sumar más tensión, tienen que sostener bien esa X, ¿ok? Ahí va. Entonces, van a agregar la gomilla en la agulla que acaban de conectar. Entonces, van a conectar en un extremo, pasan por arriba y conectan en el otro extremo de esa misma agulla la gomilla. Recuerden que esto se trata de equilibrar las fuerzas y usar la simetría. Por eso, siempre que conectamos de un lado, lo conectamos del lado opuesto. Exacto. Seguramente se les está moviendo mucho, deformándose mucho. Bien, todos lograron conectar, por ahí, paso por arriba, y conectas eso, ahí al otro lado. Bien. Ok, fíjense que se les debería estar creando un rombo. Tienen un rombo con la gomilla que acaban de agregar, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a buscar abrir el rombo a la agulla más cercana. Abro el rombo, abro el rombo. Lo conecto. Bien. Entonces, repetimos desde donde está Cristian. Entonces tenemos el rombo que vamos a buscar abrirlo, exacto, y conectar con agulla que tengamos cerca. Bien. Sí, está perfecto. Está perfecto. De hecho, si lo sueltan, van a tener un movimiento de mariposa. ¿Sí? Fíjense que ahora tenemos 2 cuadrados con las gomillas. Exacto. Si observamos las gomillas, tenemos 2 cuadrados. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a observar lo que vendrían a ser las puntas de las agullas. Hay solo una agulla que tiene 4 líneas saliendo de ella. Eso es porque tiene 2 gomillas conectadas, ¿sí? Ahora, las otras 2 solamente tienen una gomilla. Ya estoy mezclando de parte. Entonces tenemos 2 agujas que solamente tienen una gomilla, ¿bien? Entonces vamos a buscar tomar una tercera gomilla y esa gomilla la vamos a sumar
a la que tengamos que solamente tenga una sola, ¿ok? Entonces, conectamos, pasamos por afuera y conectamos. Y nos vuelve a quedar el rombo. ¿Qué pasa? Puedes venir acá adelante y te guiamos acá adelante. Bien. Tenemos el rombo. Ajá, pasa hasta abajo. Exacto, conecta la abajo. Ahí va. Recuerden que si la conectan en una punta, la conectan en la punta opuesta, para que sea equilibrada. Eso, ahí. Sí. Y se les va a generar de nuevo el rombo. Ah, por acá ya terminaron. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, tenemos el rombo, ¿cierto? Virgilia, ¿no lo quieres guiar a ella? Bien. El que no vea bien puede venir más adelante como para poderlo estar más de cerca y armar, ¿sí? Bien, entonces tenemos el rombo, ¿sí? Entonces ahora vamos a buscar cuál de las agulhas me queda con una sola conectada. Entonces, abrimos el rombo hacia esa. Exacto. Abrimos el rombo hacia esa. Tenemos casi 300. Gracias a todos los que están conectados online. Ojalá, si quieren venir a armar, pueden venir a la universidad mañana a armar de integridades, si les quedó la curiosidad. Mañana, pasado mañana y el viernes. Todos están invitados a seguir armando con integridades. Tenemos una meta para cumplir y mucho trabajo para dar. Bien, estamos. ¿Quiénes tienen su célula? ¿La tienen? ¿Lograron armarla? Bien. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera célula tridimensional de tensegridad. Si se dieron cuenta, fueron instrucciones muy simples, repetidas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta lograr eso. Entonces, eso es lo que, o sea, ese es el tipo de pensamiento, de abordaje que estamos generando para diseñar tensegridades. Pensar instrucciones muy simples, estrategias muy simples, algoritmos muy simples que permitan generar cosas mucho más complejas. Entonces, todas estas células que ustedes tienen son como las burbujas que teníamos o como las células que tenemos y se pueden conectar todas, bueno, para generar cosas más complejas como, bueno, esto que tenemos acá, que ya lo habíamos visto. Esto está generado a partir de células exactamente iguales a las que ustedes tienen. Señor, a la cámara. Esto tiene, a ver si recuerdo la cantidad. Esto tiene 33 células de las que ustedes tienen ahí. Y bueno, así, esto, por ejemplo, podemos volver al... Sí.
Entonces fíjense que aquí lo que hicimos fue, también para esto, también seguimos algoritmos bastante simples. Esa célula que ustedes tienen ahora, si observan solo las gomillas, y ven que tienen triángulos, ¿cuántos triángulos tienen? 8. O sea, ¿qué forma es? ¿Cómo se llama esta forma? Si tiene 8 sería octa. Y como es tridimensional, octaedro. Este es un octaedro. No sé si en portugués sea igual. ¿Igual? Perfecto. Bien. Entonces, esos cristales que ustedes están viendo ahí, si se dan cuenta, tienen exactamente esta misma forma. Fíjense que son 8 triángulos, en este caso está un poco de punta, pero allá lo podemos ver un poco acostado. Entonces, en todos los niveles, en todas las escalas, genera instrucciones muy simples para generar cosas mucho más complejas. Los granos de sal que consumimos todos los días tienen esa misma lógica, pero tiene otro tipo de formas porque los químicos que tiene son diferentes, entonces se conectan de otra manera. Esto, que es bueno, mucho más pequeño, fíjense que la parte de la punta, que sería como la cabeza de ese bacteriófago, es también un icosaedro, como el que veíamos antes, como ese que tienen por ahí rodando, que es negro. Y fíjense que la parte del cuello es una espiral, o sea, tiene simetría rotacional y translacional. Es exactamente, o sea, sigue ese mismo tipo de lógicas. Y bueno, esas estrategias las podemos mezclar para hacer cosas más complejas. En este caso, por ejemplo, vamos a ver un caso que todos conocemos también y que está mezclando estos dos tipos de estrategias, las de traslación y rotación. Y es esto, es el ADN. Esto se está torciendo, no sé si, pero bueno, está girando y además se está desplazando. Y además aquí el giro, esa estrategia de rotación permite también que una gran cantidad de material se vuelva mucho más pequeño. Como cuando vamos de viaje y guardamos cosas en la maleta, lo enrollamos y caben muchas más cosas. Como las galaxias, por ejemplo, tienen esa forma también y tienen mucha gran cantidad de materia y de cosas en todo ese espacio, por eso. Además, fíjense que el ADN está compuesto por esos 4 tipos de proteínas que son muy simples: adenina, guanina, citosina y timina, A, D, T, C, G. Y lo que hacen es cambiar la posición entre uno y otro, y cada cambio de esos va a generar un cambio muy diferente. O sea, todos los que estamos acá estamos compuestos por esto, son 4 proteínas nada más, y todos somos absolutamente diferentes. Entonces, un cambio muy simple en ese algoritmo genera un gran cambio en el resultado final. Otra cosa que se dieron cuenta era que habían 3 tipos de diferentes de hélices, y los cambios se debían también a pequeños cambios en la forma de cada una de esas proteínas. Entonces tenían diferentes tipos de giro y bueno, otras cosas que son mucho más complejas pues químicamente hablando. En este workshop, en este laboratorio, vamos a usar 2 tipos de células. Una es la que tienen ustedes, que es con la que estamos generando este tipo de tejidos, y la otra es una que no trajimos individual, pero es esa que ven ahí, que al conectarlo se puede generar este tipo de forma que es mucho más complejo. Por ejemplo, aquí se están conectando 6, aquí se están conectando 6 células de esa que vemos a la izquierda, ¿sí? Y en este caso se están conectando solo 5 células. Y con esto, por ejemplo, además hicimos una conexión recíproca, también como de simetría rotacional acá, y genera otro tipo. Ahora cuando las manipulen se van a dar cuenta de que esta, por ejemplo, es un poco más rígida y tiene otro tipo de comportamiento. Bien, entonces, esto tenía un puntero, no sabía.
descubriendo la tecnología. Bueno, esto que estamos viendo acá es el código con el que generamos esto. Cada octaedro sería una de estas AES, y esto que estamos viendo acá sería la unión central que tenemos acá. Un momentito, que por acá tenemos algo de eso. Que bueno, es básicamente esto. Aquí hay 6 octaedros, que es lo que está generando cada una de estas partes. Esos octaedros tenemos en la base y esos están generando esa separación. Esto es de un experimento que hicimos hace mucho tiempo, que usamos otro tipo de elementos, que aquí se variaba el color porque queríamos tener otro tipo de comportamiento. O sea, en realidad el color nos indicaba la longitud de cada uno de los elementos, era más fácil identificar. Y bueno, con eso generamos otro tipo de bichos. Este, por ejemplo, era el bicho, nosotros le llamamos bichos a esto. Este era el bicho más grande que habíamos hecho. Aquí hay aproximadamente 1000 células. Lo de ahora va a tener aproximadamente 3500, 4000 células. ¿Bien? Esto, como les decíamos, podemos usar. Esto es un taller que hicimos en el 2020, en el que los estudiantes hacían primero los modelos físicos y después ese tejido que ellos creaban lo pasaban a digital. Aquí estábamos usando Grasshopper y Wasp, que es otro de los plugins que se conectan. Y esto que estamos viendo acá es el código. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí dice Tensor2, sería este Tensor2, 0 es esta cara del octaedro, Tensor1 es este Tensor1 y 1 es la cara 1 del octaedro. Entonces lo que dice es que la cara 0 de este se va a conectar con la cara 1 de este. Y dependiendo de cómo generamos esas variaciones, podemos generar diferentes tipos de formas, como esto. Cada una de esas variaciones va a generar diferentes maneras de conectarse. ¿Bien? Entonces, en este caso, era lo que decíamos antes, partiendo de una búsqueda de forma analógica, física, donde cada uno puede generar un tejido, pasamos ese conocimiento a lo digital y ya podemos ahí hacer algo mucho más complejo y saber cómo vamos a diseñar pues digitalmente a partir de eso, y después podemos ponerle la lógica de, por ejemplo, los materiales y las formas y demás, y volverlo a construir físicamente. Bueno, aquí había un video que no vamos a poder ver, se veía el crecimiento de estos tejidos, y como esto además está inspirado o informado biológicamente, también podemos hacer muchos tipos diferentes de células y podemos clasificar esas células y podemos clasificar esos tejidos, porque es algo necesario. O sea, esto, por ejemplo, la taxonomía, lo que se llama taxonomía en biología, es la clasificación, por ejemplo, de las especies. Y en este caso estructural, esto permite saber qué tipo de células podemos usar para algún diseño que queramos, ¿sí? Esto es una clasificación, llamamos clasificación taxonomía 1.0, porque es el primer intento de clasificación que hicimos nosotros. Bueno, esto es algo que decía Fuller. Decía que siempre vamos a estar aprendiendo más, nunca vamos a aprender menos. Entonces él decía que no habían experimentos con fallas, sino simplemente experimentos con resultados inesperados. Algo íbamos a aprender de ese experimento, ¿sí? Y estos son diferentes experimentos que hemos hecho en todas las sesiones de talleres y nuestras casas que hemos hecho. Estos son algunos de los elementos que hemos usado y de los materiales que hemos usado. Palitos de picolé, madera, como los que veíamos antes. Todos estos son impresos en 3D con diferentes formas. Hemos usado, por ejemplo, liguillas, gomillas de látex como las que tienen, o neumáticos de bicicleta que cortamos para generar esas gomillas. Entonces eso nos da diferentes formas y comportamientos. Esto es como la base de los
la clasificación que hicimos, ¿sí? Los clasificamos por el tipo de células, de componentes, de formas y los tejidos que se generan. Entonces estos son los primeros, así como el octaedro que ustedes tienen ahí, que es uno de los sólidos platónicos, y del tetraedro que tenían por ahí, o este por ejemplo, son 4 triángulos, es el tetraedro, pero bueno, esa es una de las clasificaciones que pusimos. Por ejemplo, este es un octaedro también, y es el que llamamos por vector externo. El que ustedes tienen sería un octaedro por vector interno, porque están las fuerzas, digamos, los elementos rígidos están totalmente al interior, y aquí están generando lo que serían las aristas de ese octaedro, las formas, las líneas externas. Fíjense que las barras se están tocando, las agujas se tocan en el medio, y tenemos las comillas haciendo las líneas externas. Con ese que va a empezar a rotar por ahí, van a ver que tanto las agulhas como las comillas están afuera, ¿sí? Esa es la diferencia entre vector interno y externo. Y acá podemos notar también una de las propiedades de la tensegridad, esto del ahorro de materiales, que con esta, que es vector interno, tenemos solamente 6 elementos. Ahora, con aquella tenemos 24 elementos. Entonces fíjense cómo la misma estructura se ahorró material simplemente por cambiar la estrategia. Claramente tenemos comportamientos diferentes. Si los aplastan, el rojo se va a comportar diferente al que tienen de 3 que ustedes armaron. Bien, entonces estas son algunas células platónicas que tenemos. Esta es la que ustedes armaron. Esto es un icosaedro. Esto es un tetraedro que también estaba por ahí dando vueltas en azul. Cubo, estos son los platónicos. Y estas siguientes son células experimentales. Bien, aquí las dividimos por componentes homogéneos, o sea, todos los componentes son iguales dentro de la célula, y componentes heterogéneos, o sea, al menos uno de los componentes es diferente. Esta, por ejemplo, es una de las que creó uno de los talleres en el 2020. Fíjense que está usando las mismas agujas que ustedes tienen. Y Solo cambia la posición y cómo... Fíjense que estos son 4. Pero bueno, solo cambia la posición o el armado. ¿Sí? Claro. Esto, por ejemplo, lo creó también un estudiante experimentando formas. Fíjense que está conectando varios triángulos con estos. Estos son diferentes configuraciones con los mismos que está rodando por ahí de impresión 3D, son los mismos elementos. Y acá fíjense que cómo puede cambiar esto de, por lo menos cuando son curvas, buscar que sea cóncavo o convexo, si es inflado o... Bien, esto que estamos viendo acá es una célula que es la transformación del octaedro que ustedes tienen. Lo que sucede acá es que quitamos uno de los elementos y es uno de las comillas, y este elemento es un poco más corto. Y eso cambia directamente la forma y el comportamiento. Esto son dos diferentes con impresión 3D. Aquí estamos mezclando impresión 3D y madera. Ahora los tejidos. Ahí tiene otro tipo de clasificación. Bien, la idea evidentemente es unir varias células, y ya cuando unimos células, ahí empezamos a tener tejidos. Entonces, con los tejidos tenemos los tejidos simples. Dice que este está creado a partir del que veíamos de cuadro. Y este es parte de esto que pasamos a digital. Estos son dos tetraedros, por ejemplo, también lo pasamos a digital. Se empiezan a poder crear tejidos mucho más complejos. Y aquí... Bueno, simplemente es una forma que se está repitiendo. Ya eso vendría a ser lo simple. La misma forma que se repite. Estos son octaedros creados con palitos de paleta, de helado. No me acuerdo. Esto es otro tipo de tejido con otro código, pero todos son octaedros como los que ustedes tienen. Más octaedros con diferente comportamiento. Los están cambiando. Todos estos que estamos viendo son octaedros. Pueden conectar de diferentes maneras. Más octaedros.
Son otros de los que veíamos antes. Fíjense que aquí están otra vez palitos de paleta. Y acá nosotros también tenemos tejidos que son así tridimensionales como de 2 dimensiones. Y ya cuando se juega con 2 dimensiones, también, bueno, con las tridimensionales también, pero podemos tener un juego de colores y ya empieza a ser otro código también. Y otro tipo de formas, porque además cuando ustedes googlean tensegridad van a encontrar casi todos son barras rectas. Pero en realidad podemos cambiar las formas tanto de los componentes a compresión como de los componentes de atracción. Esta ya empieza a simular una columna vertebral. Claro, y aquí por ejemplo son los mismos módulos, solo que están conectados con otra lógica. Esto es simetría rotacional, por ejemplo, y esto era simetría translacional. Esto es de nuevo esos mismos rojos configurados de otra manera. Esto es Cóncavo, convexo, ¿no? La diferencia entre el anterior y este. está generando una gran espera en unos elementos. Fíjense, eso es de lo que hablábamos antes. Mínimo inventario, una máxima diversidad. Y estos son los octaedros transformados de los que hablábamos. Permite muchas otras formas de conectarse, por lo tanto otra cantidad grande de formas de conexión. Más octaedros. Podemos generar, o sea, por eso les decíamos al principio, se pueden generar cualquier tipo de formas con la tensegridad pensándola a partir de células como células pequeñas. Y estos son varios tipos de células conectadas. Donde podemos... La diferencia entre tejido simple o tejido complejo es si mezclamos el tipo de célula. Cuando usamos un solo tipo de célula, tejido simple. Cuando ya empezamos a mezclar este modelo con otro modelo, empezamos a tener entonces estos tejidos complejos. Claro, aquí por ejemplo este se vuelve complejo porque les decía, aquí hay unos elementos que son azules y eso en nuestro código implicaba que esa barra era mucho más corta. Entonces eso ya es otro tipo de célula, por eso está aquí dentro de lo complejo. Era el bicho que veíamos antes. Y bueno, como les decíamos, lo de Tenseviolat, a partir de Tenseviolat creamos esta gran red de investigación y diseño de tensegridades bioinformadas en Latinoamérica. Y estos son los nodos que hemos creado en diferentes universidades a partir de workshops y charlas y demás. Y ya en todos estos lugares se está generando investigación y algunos proyectos a partir de eso. O sea que a partir de esta semana vamos a tener a Cook dentro de esta lista, ¿no? Así que muchas gracias por sumarse a esto y de verdad esperamos que les surjan ideas a partir de esto y bueno, siempre que... lo pusimos aquí los correos, pero siempre que, o sea, primero, si quieren ver más cosas, recuerden poner el hashtag Tenseviolat. Si quieren postear cosas, conectarse a todo eso, pongan Tenseviolat. Y si quieren hablarnos y preguntarnos cosas, le preguntan a los profesores para que nos comuniquen y con todo gusto hacemos, o sea, les podemos asesorar y lo que sea para las investigaciones, lo que sea, de verdad. Muchas gracias y muy felices de compartir esto con ustedes y eso. Así que... Bien. Eso. Muy gracias. Muchas. Bien, ahora, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, este es el momento. Y de último, cuando terminemos con las preguntas, vamos a necesitar a 6 voluntarios que quieran pasar acá arriba. ¿Okay? Por ahora vamos con las preguntas. Vayan pensando si alguien quiere pasar acá adelante, por favor, necesitamos 6 personas. Muy confuso todo. Pregunta. Vamos. Todo muy confuso, tan confuso que no hay pregunta. No hay preguntas. O todo muy claro y tan claro que... Tampoco hay preguntas. Por ahí. Todo lo que se les ocurra preguntar, todo lo que no se les ha ocurrido, cualquier cosa que
piensen que pueden hacer con esto. O sea, además de este estadio de La Plata, bueno, no es precisamente Boa noite. O pessoal que está online, está se inscrevendo para fazer perguntas aqui. Como a gente não está conectado com o áudio aqui na sala, seria bom vocês ou enviarem aqui no chat, ou podem fazer a pergunta pelo áudio e eu repasso para o pessoal aqui. A Aline, que estava na fila aí. Não, é só porque tá mudo, eu não estava escutando o que eles estão falando lá. Ah, tá. Só um segundo. Ficou mudo. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo? É mais fácil lá mesmo, porque por aqui não tá funcionando. ¿A cómo conectarlos? Lo podemos ver ahora, después de que hagamos esto. Entonces, para esto necesitamos 6 voluntarios. Necesitamos que esas personas voluntarias, o sea,
no van a necesitar hacer mucha fuerza, pero por favor que no hayan tenido cirugías hace poco. Que estén bien de la rodilla. Y del abdomen, de la columna. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Uno más. No, ahí. Dos, tres, Uno más. uno más. Bien. Muy bien. Bien, ¿se acuerdan de que hablamos que el cuerpo es una estructura por sí misma, ¿no? Esto que vamos a hacer acá es una experiencia en la que podemos observar cómo el cuerpo cómo podemos generar estructuras complejas usando nuestro cuerpo y el cuerpo de otras personas para generar estructuras por sí mismas, o sea, en conjunto. Todos somos una biotensegridad, podemos hacer una biotensegridad más compleja a partir de configurar nuestros cuerpos de maneras particulares. Bien. Entonces, como ya dijimos, esto que vamos a hacer ahora es una tensegridad recíproca, ¿sí? ¿Se entiende esa palabra? Recíproco, ¿no? Cuando yo te quiero, tú me quieres, recíproco. Cuando cerramos una caja, ¿sí? Con solo las solapas, que hacemos una sobre la otra, eso es un cierre recíproco. Entonces ahora vamos a hacer que ellos hagan una estructura recíproca. Bueno, acá nadie tiene COVID, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, se van a recostar sobre las piernas. Exacto, de la otra sobre persona. las piernas. Ahí está. Acércate un poco más, que no te quede solo el cuello, sino un poco la espalda. Ahí también hay que acercar. O cerramos un poco, ya va. Ya va, paren un momento, Párese. Levántense un momento. Acercamos un poco la silla. Bueno, estamos modificando porque estaban muy lejos las sillas. Reconfigurando. Exacto. Bien. Bien. Ahora, dado que todas estas fuerzas se deberían estar repartiendo, nosotros vamos a sacar las sillas. Deben hacer fuerza en las piernas. Vale. Solo las piernas. Eso, piernas seguras. Ahí vamos. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, aquí tienen la sensibilidad nomás. Una, vamos. Bien, y esto fue con 4 personas. Mínimo se necesita 3 para hacer esto, pero si tuviéramos espacio podríamos hacerlo todos nosotros. Claro que la configuración de sillas se vuelve un poco más compleja, pero lograble. Bien, muchas gracias. Bien. Y si se dan cuenta también es una cosa muy simple, es cómo configuramos las fuerzas para generar una estructura un poco más compleja. Bien. Aquí daríamos por terminado el workshop. No, el workshop no, la charla. La charla, perdón. El workshop es hasta el viernes. Bueno, este fue un workshop express igual. Claro. Bien, entonces, gracias otra vez por haberse quedado hasta el final, por haber armado los octaedros. Si ya se quieren ir, se pueden retirar. Acuérdense de dejar los octaedros aquí, los que se vayan. Y los que no se vayan todavía, les podemos enseñar cómo se unen entre ellos. Recuerden. Vale. Pessoal que está no online,
se quiser fazer alguma pergunta abrindo o microfone também, porque eu recebi uma mensagem aqui informando que alguns estão sem acesso ao chat, pode levantar a mão e fazer alguma pergunta aqui. A gente vai dar mais um minuto. Muito bem. Tienes que tener dos para poderlos conectar. Dos. Bien. Bueno, entonces vamos a conectar dos octaedros. Entonces necesitamos tener dos. ¿Listo? Entonces, tienen ya dos octaedros en su mano. Recuerden que todas las caras son triángulos, ¿cierto? Las gomillas hacen triángulos. Si las ponen juntos los triángulos, pueden hacer que se toquen, que se conecten las barras, las agujas. ¿Bien? Pero lo que vamos a hacer en realidad es girar uno para que una aguja toque la mitad de un lado del triángulo, o sea, la mitad de la gomilla. De tal manera que al girar los dos triángulos quedan en gomillas como una estrella de David, una estrella de 6 puntas, un triángulo con la punta hacia arriba y otro triángulo con la punta hacia abajo. Eso, así. Bien. Entonces, pueden poner que se toquen las puntas de las agujas, ¿sí? Las tres puntas de agujas que se toquen. O así no, si no, lo giran de tal manera que queden dos triángulos, uno hacia arriba y otro abajo. Entonces, van a introducir una gomilla la punta de una aguja en la mitad de una gomilla. Y repiten eso mismo en los tres lados del triángulo. ¿Se entendió? Buenísimo. Vamos, bien. Entonces, la punta de la aguja en la mitad de la gomilla. No que toque la otra aguja, sino en la mitad de la gomilla. No necesitan más gomillas. Bien, y si ya lo lograron conectar, fíjense que ahora en esa parte que está unida, las gomillas generan un triángulo grande en la mitad, solo la gomilla, solo donde están las gomillas. Un triángulo grande en la mitad y tres triángulos alrededor. Ahora sí, si ya conectaron esos dos y ven esos triángulos en la parte que está conectada, pueden, esto va a ser difícil de explicar, esto tú lo tienes bien. ¿Ves los triángulos? Bien, sí. Entonces, ya puedo bajar de acá. Los triángulos del centro, el triángulo del centro, pueden tomar la mitad de la gomilla de ese triángulo y llevarlo aquí. Sí, pero no. Sí. Fíjate eso. Los tres lados. Mira que ahora es más rígido, más duro.
Pessoal que está aí de casa na transmissão online, Todos lograron conectar sus hospederos. Oi, Fernando. para vocês que estão aí de casa agora, o pessoal aqui está tentando fazer a junção de 2 módulos, né, aqui no auditório, mas oficialmente a apresentação ela terminou. Quem quiser pode ficar à vontade para sair a partir de agora, mas quem quiser aguardar um pouquinho, eles ainda vão mostrar aqui essa junção que o pessoal está fazendo com 2 módulos, tá bom? Vocês conseguiram me ouvir aí? Alguém me dá um oi? Tá certinho. Consegui. Beleza, obrigada. Fernando, Oi. Se vocês quiserem uma dúvida. comentar alguma coisa, posso falar com eles aqui também. A presença, vocês têm registro de quem estava Sim, na palestra? a gente tem o registro de quem estava aqui na palestra, mas hoje todas as pessoas que se inscreveram no evento do Simpla vão ter a presença. Por ter tido um problema na liberação do evento ao vivo no Simpla, teve um problema técnico lá, por causa de uma alteração de configuração de ingresso, e o evento ficou bloqueado. Então, por isso, todas as pessoas que se inscreveram hoje vão também ter presença, além do controle que a gente vai fazer por aqui. Tá bom, obrigada. Nada. Oi, Juliane. Oi, Fernando, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, você falou que essa vai validar, né, com presença. As que teve enquanto a gente estava no EAD, quando que vai passar a contar para a gente? Você que estava no EAD, você inscreveu, no remoto, você inscreveu como ACG? Na categoria ACG ou na categoria seminários? ACG. ACG, ACG, verdade. tá. ACG até o final até 2021, acredito que todas foram lançadas. O que pode estar pendente ainda seja de 2022, do primeiro semestre. Ah, tá, entendi. Deve estar lançada já, tá? Provavelmente se tiver alguma pendência, vai estar no primeiro semestre de 2021, de 22.
Oi? Alguém está na lista aí de perguntas? Oi, Aline, pode falar. Lembrei. Ai, meu Deus, minha cabeça tá. Vai ficar ficou gravada? Vai ser disponibilizada em algum lugar? Ficou gravado assim, e a gente vai disponibilizar no canal do YouTube. Ah, legal. E o workshop deles já foi? Já foi? O workshop deles está ocorrendo, teve segunda e hoje, e todo mundo está convidado a participar na quarta, quinta e sexta, à tarde. De 2 é à às tarde. 5, 2 às 6, lá no prédio 6. Ah, consegue uma folguinha aí no estágio, vamos lá. Combina aí. O nosso prédio da arquitetura, no 10º andar, lá na Tentar sala de ir algum maquetes, da dia. IPAT. Pode ir Tenta um dia aí. só? Pode um dia só. Aí, assim, Tá. quem conseguir participar 3 dias, a gente ainda contabiliza a CG. Mas quem quiser ir Tá. só colaborar, conhecer, conversar, trocar ideia, tá mais que Qual que é o convidado horário? também. De 2 às 5, 2 às 6, mais ou menos. Beleza, vou tentar ir um dia. Tá todo Obrigada. mundo convidado, viu, pessoal? Obrigado, Aline. Tchau, tchau. Você gostou? Adorei. Queria estar aí. Pessoal, põe na onda, né? Sim. O pessoal da Colômbia, né? Ele da Venezuela e ele da Colômbia. Sim. Muito bem. Vou tentar ir Obrigado. um dia. Obrigada, Fernando. Oi, Marcelo, pode falar. Boa noite. Eu queria que você espiasse aí também com eles, junto com a pergunta anterior, se eles vão disponibilizar aí os slides também em algum lugar. Tá. Eu posso verificar com eles. Os slides, eu não sei se eles vão disponibilizar. Mas, de qualquer forma, como a palestra vai estar online no nosso canal do YouTube, você vai conseguir ter acesso ao conteúdo pelo vídeo, né? Mas, assim... sim, não. Eu tirei print de algumas coisas, né? Eu queria tirar na íntegra, só que eu não consegui. Mas aí eu pego, sim, pelo vídeo. Tranquilo. Tá joia? Porque como é um material específico de pesquisa deles também, né? Uma produção deles aí de resultado, a gente pode perguntar, se tiver possibilidade, a gente disponibiliza. Mas eu não consigo te garantir agora, tá bom? Tá bom. Obrigado. Você gostou da palestra? Ah, demais, cara. Super. A gente estava aprendendo com o Hugo lá no design paramétrico, algumas coisas, e consegui visualizar aí bastante coisa. A Mila estava participando dela da nossa turma e, e só gratidão. Valeu. Você é de onde, Marcelo? Eu sou de São Luís. Ah, que legal. Valeu.